En algún momento de nuestras vidas, todos enfrentamos una caída, un error, una traición a nosotros mismos. Pero no es la caída lo que define al sabio, sino la manera en que se levanta. Hoy te contaré cómo un error destruyó mi vida, y cómo el estoicismo me enseñó a reconstruirla, ladrillo por ladrillo, alma por alma. Si alguna vez has sentido que perdiste el rumbo, este video es para ti. Suscríbete ahora a Stoic Life, porque aquí forjamos mentes inquebrantables. Deja tu like si deseas aprender a dominar las tormentas de la vida con la serenidad de un verdadero sabio. Comencemos. No hay enemigo más sutil ni más letal que el orgullo. Durante años caminé sobre los aplausos, convencido de que mi éxito era eterno. Mi corazón, inflamado de vanidad, ya no escuchaba consejo ni aceptaba corrección. Creía ser invencible. Creía no necesitar la sabiduría de otros. El estoicismo nos enseña que el sabio nunca presume de saberlo todo, que el hombre verdaderamente grande es pequeño ante la vastedad de la vida. Mi caída fue brutal. Como Ícaro, me acerqué demasiado al sol, y mis alas, hechas de arrogancia, se deshicieron en el aire. Perdí amistades, oportunidades, y, lo más doloroso de todo, perdí la paz interior. Fue entonces cuando escuché las palabras de Séneca. El primer indicio de una mente bien ordenada es la capacidad de soportar la pérdida. Perdí. Sí. Pero estaba a punto de encontrar algo infinitamente más valioso. La virtud. En la vorágine del orgullo, actuaba impulsivamente. Cada decisión era un acto de arrogancia, no de sabiduría. Y como el arquero que dispara sin apuntar, cada una de mis acciones fallaba su blanco. El estoicismo me enseñó que la deliberación es hermana de la virtud, que actuar sin pensar es entregarse al azar de la fortuna, no a la dirección de la razón. Cuando no reflexionamos, somos hojas llevadas por el viento, sin raíz, sin dirección, sin propósito. Las decisiones que tomé sin sabiduría costaron años de mi vida. Relaciones rotas, negocios fallidos, sueños que se disiparon como humo. Marco Aurelio escribió: no dejes que tus pensamientos vaguen sin rumbo. Entrénalos para que se dirijan hacia la virtud, no hacia la miseria. Entendí, demasiado tarde, que cada pequeño acto de reflexión hubiera salvado océanos de dolor. Pero el sabio no se lamenta, aprende. Y así, prometí gobernar mi mente, no ser su esclavo. La herida que llevé fue profunda. No era solo el fracaso eterno, era la grieta interna en mi orgullo. Me vi obligado a mirar al espejo y ver, por fin, a un hombre pequeño, falible y vulnerable. No fue una derrota, fue un renacimiento. La verdadera humildad no consiste en arrastrarse, ni en negarse valor. Consiste en comprender la verdadera medida de uno mismo ante la eternidad. Los estoicos enseñaban que somos apenas un soplo en el vasto orden del cosmos, que nuestras vidas son breves, y nuestras opiniones, diminutas frente a la razón universal. Esta comprensión no me aplastó, me liberó. Ya no necesitaba probar nada a nadie. No necesitaba demostrar mi valor con hazañas ni palabras grandilocuentes. Como una roca en medio de la tormenta, decidí permanecer firme, humilde,
y sereno. La herida se volvió una cicatriz. Y cada cicatriz, un recordatorio sagrado de que la humildad es el cimiento de toda grandeza verdadera. Mi batalla final fue contra la realidad misma. Como un niño testarudo, luchaba contra lo que era, deseando lo que no podía ser. Pero el universo no negocia. La naturaleza no se pliega a nuestros caprichos. El sabio acepta lo que no puede cambiar y transforma lo que sí depende de él. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. Esta enseñanza se convirtió en mi nueva brújula. No fue resignación, fue liberación. Al aceptar lo inevitable, recuperé mi poder. Porque mientras combatía la realidad, era su esclavo. Cuando la acepté, me convertí en su aliado. Y así, el error que una vez arruinó mi vida se convirtió en el crisol donde se templó mi carácter. El estoicismo no me devolvió lo perdido. Me dio algo infinitamente más valioso. Una vida que ya no depende del azar, sino de la virtud. Si has caído, si has fallado, si has sentido que tu vida se ha desmoronado, recuerda: tu error no es tu fin, es tu forja. Haz de tus cicatrices tu escudo. Suscríbete a Stoic Life y camina conmigo en este sendero de virtud, fortaleza y sabiduría. Da like a este video si deseas forjar un alma indestructible. Y recuerda: no podemos elegir los golpes que recibimos, pero sí podemos elegir ser más duros que cualquier adversidad. Durante mucho tiempo confundí aceptación con resignación. Pensaba que aceptar la realidad era rendirme ante ella. Pero el estoicismo me enseñó algo radicalmente distinto. Aceptar es el acto más valiente del espíritu. Es decirle a la vida: no temo lo que me traigas, porque tengo la fortaleza para recibirlo. Mientras resistía lo inevitable, el sufrimiento me consumía. Pero cuando acepté lo que no podía cambiar, el dolor dejó de ser castigo y se volvió maestro. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que fue? ¿A lo que pudo ser? Como quien intenta retener el agua entre los dedos. Epicteto lo resumió con una claridad inmortal: la felicidad no consiste en desear que las cosas sucedan como tú quieres, sino en desear que sucedan tal como suceden. En el momento en que comprendí esto, fui libre. Ya no era prisionero del pasado, ni esclavo de futuros que nunca llegarían. Era, por fin, un hombre presente, sereno y lúcido. Vivimos en una época donde fingir fortaleza es moneda común. Rostros serios, silencios tensos, palabras duras. Pero debajo de todo eso, miedo, orgullo, fragilidad. Yo también caí en ese juego. El de aparentar que nada me afectaba, que era de hierro, cuando por dentro me deshacía como arcilla mojada. El estoicismo me mostró que la verdadera fortaleza no se grita, se demuestra en el temple, en la capacidad de actuar con virtud en medio de la tormenta. No necesitas levantar la voz para ser fuerte. No necesitas dominar a otros, sino dominarte a ti mismo. Marco Aurelio, emperador del mundo, lo dijo sin soberbia. La verdadera fortaleza del hombre consiste en mantenerse firme en lo correcto, aun cuando nadie lo vea. Hoy ya no finjo. Hoy siento, pero no me esclavizo a mis emociones.
Hoy acepto mis miedos, pero no me arrodillo ante ellos. Y eso es fuerza. El error me dejó una lección clara. Había estado viviendo desde mis impulsos, no desde mis principios. Cada día, mi mente era un barco a la deriva, llevado por olas de rabia, deseo, frustración o euforia. Pero el sabio, decía Séneca, no se deja llevar por los vientos. Tiene un timón, la virtud. Y así comencé a reaprender a vivir, a despertarme no para sobrevivir, sino para actuar con propósito, a escuchar, no para responder, sino para comprender, a decidir no por miedo o placer, sino por justicia, sabiduría y templanza. Vivir desde la virtud es como respirar aire puro después de años de humo. Cada pequeña decisión, cuando está guiada por principios, construye una vida firme como el mármol. Y aunque las emociones siguen existiendo, ya no gobiernan, porque el sabio siente, pero actúa desde la razón. Ese es el arte estoico. Vivir intensamente, pero con alma tranquila. Había tanto ruido en mi vida. Opiniones, expectativas, redes, noticias, miedos, voces del pasado. Pero entre todas esas voces, había una que nunca escuchaba, la mía. El error me obligó a callar, a sentarme solo, en medio del dolor, y mirar hacia adentro. Al principio fue difícil, incómodo, doloroso. Pero con el tiempo, ese silencio se volvió un templo. En el silencio interior descubrí quién era, mis valores, mis fallos, mis heridas, pero también mi luz. Marco Aurelio escribía en su diario: retírate dentro de ti mismo. El alma racional posee recursos inagotables. Hoy, cada mañana, practico ese retiro. Un momento para observar mis pensamientos, sin juzgarlos, para recordarme que no soy mis emociones. Soy el espacio que las contiene. Y así, en medio del mundo moderno y su caos, encontré mi lugar de paz. El silencio donde habita mi verdadera voz. Durante años culpé al mundo, a las personas, a las circunstancias, al destino. Creía que mi infelicidad era responsabilidad de los demás. Pero los estoicos me confrontaron con una verdad ineludible. La libertad verdadera no depende del mundo, sino de tu interior. Epicteto fue esclavo, pero libre, porque su alma no dependía de lo eterno, porque su paz no se negociaba con las acciones de otros. Así descubrí que ser libre es elegir cómo respondo. Si alguien me hiere, puedo gritar o comprender. Si la vida me golpea, puedo caer o crecer. Ya no soy una hoja en el viento. Soy el marinero que, aunque no controla la tormenta, sí el timón de su alma. Y en eso, en esa elección constante, radica la libertad más poderosa que un hombre puede poseer. Fui un hombre colérico, fácil de provocar, fácil de herir. Pero no era fuerza lo que hablaba en mi voz. Era miedo. Miedo a perder control. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser visto como débil. La rabia, comprendí, era una armadura.
pero una que pesaba y hería. Séneca, en su Tratado de la Ira, escribió: la ira es breve locura. Nada se gana con ella que no pueda obtenerse con la razón. Cuando comencé a mirar detrás de mi enojo, vi al niño asustado, al hombre inseguro, y al abrazarlo, al sanarlo, la ira perdió su dominio sobre mí. Ya no necesitaba gritar para sentirme fuerte. Ya no reaccionaba. Respondía. Ese fue uno de los mayores actos de valentía que el estoicismo me enseñó. Reconciliarme con mis sombras y hacerlas parte de mi camino hacia la luz. ¿Cuántas veces juzgué sin saber? ¿Cuántas veces asumí sin preguntar? El ego siempre quiere tener razón, pero el sabio busca comprender. En mi error, herí a otros por palabras malinterpretadas, por gestos sacados de contexto. Me vi solo, por pensar que todos debían ser como yo. Y allí, en ese aislamiento, comprendí. El juicio sin reflexión es ignorancia disfrazada de certeza. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Sé lento para juzgar, rápido para escuchar. Comencé a detenerme, a observar antes de concluir, a preguntar: ¿qué historia no estoy viendo? ¿Qué herida oculta hay detrás de esa actitud? Y ese cambio me devolvió relaciones, me devolvió paz, me acercó, por fin, a la sabiduría. Caí. Me equivoqué. Lo sé. Y no lo niego. Pero el error no es el final. Es el comienzo. Los estoicos no temen errar. Temen no aprender. Epicteto lo decía sin rodeos. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas ante ello. Mis errores me mostraron mis límites, mis debilidades, pero también mi capacidad de levantarme. Hoy, no los oculto. Hoy los honro, porque me transformaron. No soy el hombre que era antes del error, y tampoco soy el error. Soy el resultado del coraje de enfrentarme a mí mismo, y de elegir, cada día, actuar desde la virtud. Durante mucho tiempo luché contra la realidad. Quería que las cosas fueran como yo las imaginaba. Me aferraba a personas, a planes, a un futuro que ya no existía. Pero esa resistencia solo prolongó mi sufrimiento. Epicteto enseñó: no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Desea que sucedan como suceden. Y tu vida irá bien. Me costó entenderlo. Porque soltar, para el ego, es perder. Pero para el alma, es liberarse. El cambio no es enemigo, es maestro. Cuando dejé de resistirme, comencé a vivir. Dejé que el río me llevara, y no me ahogué. Aprendí a nadar. Y en ese fluir, descubrí que hay sabiduría en la renuncia, y poder en aceptar lo inevitable. Fui traicionado. Fui herido. Y mi primer impulso fue vengarme. Hacer que el otro sintiera lo que yo sentí. Pero, ¿a qué precio? El deseo de venganza me consumía más que el daño original. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y allí comprendí. No necesitaba demostrar nada. No necesitaba devolver el golpe. Necesitaba sanar. La venganza es fuego. La paz es agua.
Apagué ese fuego con perdón. No por debilidad, sino por fuerza. Porque el sabio no arrastra cadenas de odio. El sabio suelta y camina más ligero. Perdí amigos. Perdí sueños. Perdí a quien creí que era. Y dolió. Dolió más de lo que puedo poner en palabras. Pero las pérdidas tienen un poder oculto. Revelan lo que es esencial. Marco Aurelio lo decía. Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Perdí lo innecesario. Aunque en ese momento no lo supiera. Cada pérdida fue una poda. Y como el árbol que florece tras el invierno, yo también reverdecí. No soy el mismo que antes. Soy más fuerte, más sabio, más yo. Porque no fui destruido por el dolor. Fui purificado por él. En medio del caos, aprendí a callar. No por miedo, sino por sabiduría. Antes hablaba para llenar vacíos. Ahora, el silencio lo sana. Los estoicos sabían que el silencio no es ausencia. Es presencia profunda. En el silencio escuché mis pensamientos. En el silencio confronté mis miedos. Séneca decía: es propio del sabio hablar poco y actuar mucho. Así lo hice. Hablar menos. Sentir más. Reaccionar menos. Reflexionar más. Y en ese espacio de silencio, encontré al verdadero maestro. Yo mismo. Porque el alma no grita, susurra. Y solo el que guarda silencio la escucha. Cuando todo parecía derrumbarse, la disciplina fue mi refugio. No la motivación, que es pasajera. No el entusiasmo, que fluctúa como el viento. La disciplina, esa decisión diaria de ser mejor, aunque duela. Marco Aurelio escribió: si es soportable, sopórtalo. Deja de quejarte. Y así lo hice. Me levanté temprano. Cumplí mis compromisos. Trabajé en mí mismo cuando nadie miraba. La disciplina me salvó cuando las emociones me querían hundir. Porque no siempre podemos elegir lo que sentimos. Pero siempre podemos elegir lo que hacemos. Acción antes que emoción. Esa es la senda del hombre estoico. ¿Cómo agradecer cuando todo duele? Esa era mi pregunta. Y la respuesta vino de la filosofía estoica. Agradece no por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste. Cada herida me dio una lección. Cada caída me mostró una verdad. Cada lágrima regó mi carácter. Séneca escribió: la vida no es corta. La hacemos corta al desperdiciarla. ¿Qué mayor desperdicio que vivir en queja? Así, poco a poco, cambié del dolor al agradecimiento, de la ira a la aceptación, porque incluso las cicatrices son regalos, pruebas de que luchamos y seguimos de pie. Estaba perdido, caminaba sin rumbo, atrapado en la niebla de mis propios errores. Pero la vida sin propósito es una vida en exilio interior. Marco Aurelio enseñó: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. El propósito no se encuentra afuera. Se construye adentro. Me pregunté: ¿qué tipo de hombre quiero ser? ¿Qué legado quiero dejar? Y esa claridad encendió mi fuego interior. Ya no caminaba a ciegas.
caminaba con sentido. Y eso, amigo mío, cambia todo. Porque el hombre con propósito es invencible. Hoy no soy el mismo que cayó. No soy el mismo que lloró. No soy el mismo que se resistió al cambio. Soy más humilde, más sabio, más fuerte. Porque cada error fue semilla de mi renacimiento. Como el ave fénix, morí en mis llamas. Y de esas cenizas, resurgí. El estoicismo no me evitó el dolor. Me enseñó a trascenderlo. Hoy entiendo que no se trata de no caer. Se trata de caer mejor. Con dignidad. Con propósito. Con fe en uno mismo. Y así, amigo mío, he ganado la batalla más importante. La que se libra en el alma. Si estas palabras resonaron en tu corazón. Si alguna herida tuya encontró aquí su espejo. Si sientes que este camino del estoicismo también puede ser tu salvación. Entonces te invito a caminarlo conmigo. Suscríbete ahora a Stoic Life. Deja tu like para que este mensaje llegue a más almas. Y comparte este video con quien necesite recordar que caer no es el final. Es el inicio de una vida mejor. Nos vemos en la siguiente travesía. Hermano estoico.